Familia Arte en Casa, bienvenidos a su programa. Hoy, como siempre, acompañándolos con excelentes proyectos y, por supuesto, dándoles un saludo muy especial a toda la gente que nos ve en las diferentes partes del país y también del mundo. Muchas gracias, porque por ahí ya hemos estado viendo que están muy activados en todas las redes sociales. El día de hoy tenemos un proyecto fabuloso porque comenzamos desde ya a incursionar en el mundo mágico de las manualidades y siempre tenemos aquí esas personas que nos traen un poquito de magia, eso que ellos han aprendido y que nos dejan para que nosotros practiquemos en casa. Mi invitada, ella muy especial y yo encantada de tenerla hoy aquí en nuestro set. Profe Rosita, bienvenida. Ay, muchísimas gracias por la invitación, encantada de venir a compartir con todos ustedes. Y hablando de encantamientos, hoy vamos a tener un proyecto fabuloso, ¿verdad? Hablemos un poquito de lo que vamos a hacer hoy. Bueno, nosotros tenemos muchos tabús en la parte de cómo maquillamos los cabellos de los muñecos. Entonces, hoy vamos a aprender ciertos tipsitos y vamos a trabajar un maquillaje completo de pelos aplicado, en este caso, en un proyecto plano, pero eso no quiere decir que no lo podamos utilizar en tercera dimensión o en los muñecos modelados. Entonces, muy pendientes ustedes, invitados a que se conecten con nosotros, porque la técnica que vamos a estar utilizando el día de hoy también la vamos a poder estando aplicando en otro tipo de técnicas, así que hay que prestar muchísima atención. Y hoy lo que tenemos aquí también, profe, hablemos un poquito, pues vamos a ver la técnica de los pelos, pero lo que tenemos el día de hoy aquí, ¿qué es? Bueno, esos son anunciadores. ¿A qué le llamamos nosotros anunciadores? A esos muñecos que no necesitan una palabra para decir qué es. En este caso anunciamos niño y niña, que lo podemos poner para los cuartos, lo podemos trabajar para la puerta de los baños de los jardines, lo podemos trabajar para de pronto en los salones comunales, para las áreas de los aseos. Entonces eso es lo que nosotros vamos a trabajar. El anunciador no necesita palabra, pero con la imagen se sabe a qué estamos referidos. Bueno, ustedes muy pendientes, invitadísimos para que tomen lápiz y papel y vamos a ver los materiales para el día de hoy. Foamy de colores, foamy estampado, acrílicos, pinceles, trapitos, pegante doble contacto, tijeras. Ya tenemos nuestra lista de materiales, así que vamos a comenzar con el paso a paso del proyecto que vamos a estar realizando el día de hoy. Para las personas que apenas se comienzan a conectar con nosotros, pues muy pendientes, porque hoy vamos a estar trabajando la técnica de pelos o cabellos sobre foamy para figuras, que ya la profe Rosita nos va a estar contando. Bueno, ¿qué vamos a trabajar? Primero, siempre nosotros vamos a trabajar primero las sombras. Igual, así nosotros vayamos a trabajar diferentes técnicas, siempre tenemos que tener una sombra, que esa va a ser nuestra guía. En este caso, vamos a trabajar una sombra compuesta. ¿Cómo trabajamos una sombra compuesta? Vamos a trabajar en amarillo, vamos a aplicarle el color naranja y vamos a hacer primero una sombra guía. Esta sombra guía nosotros vamos a hacerle la parte de la línea y vamos en forma circular a trabajar un sombreado. Bueno, les recordamos a todos nuestros televidentes que siempre cuando estemos trabajando este tipo de difuminado o de sombreado, lo debemos hacer siempre comenzando por la parte de arriba, y recuerden que el trapito que vamos a estar utilizando siempre debe ser como en algodón, puede ser de una camiseta vieja que tengamos en casa que ya no estemos utilizando. Procuremos que no sean telas de pronto que tengan rígidas, estampados, que no sean rígidas, que no sea tampoco toalla, porque esto va a soltar mota y nos va a dañar nuestro proyecto. Bueno, teniendo en cuenta eso, siempre vamos a trabajar la base del dedo totalmente plana. Eso es muy importante, que ustedes siempre tengan totalmente plano la base del dedo. En este caso, terminamos de hacer la sombra guía. Y la parte que estamos sombreando aquí, ¿cuál es, profe? En este caso estamos sombreando todo el pelo. Todo el pelo. Todo el pelito. Ahora, cuando nosotros trabajamos una sombra compuesta, es porque trabajamos dos colores, unas partes para dar más luz y otras para dar mucho más sombras. Entonces tomamos, en este caso vamos a tomar un café y vamos a hacer
unas sombras sobre el naranja que nosotros ya aplicamos, pero no lo vamos a aplicar en todo lado, sino en las partes que voy a necesitar un poco más de realce. ¿Esto en qué nos va a ayudar? En el momento que nosotros vayamos a hacer ya la composición del pelo, a nosotros nos va a dar como la guía de dónde debe quedar más oscuro, que como las partes que van a quedar más oscuras en nuestros pelitos. Entonces vamos a trabajarlo en ciertos puntos, no en todo lado. Trabajamos la parte de sombras. Aquí, bueno, les recordamos a todos nuestros televidentes que el día de hoy estamos trabajando este proyecto. El proyecto que la profe está aquí difuminando, el que le está colocando las sombras, pues es la versión de niño lo que vamos a estar realizando. Recuerden que cuando ustedes van a realizar este tipo de figuras, por ejemplo, las guías las pueden buscar en internet, las van a calcar, las pueden fotocopiar y luego las van a colocar sobre el foamy suavemente y luego van a hacer los cortes. Eso ya lo hemos visto en programas anteriores, entonces yo sé que ustedes han estado ahí muy pendientes. Y para las personas que de pronto no han estado muy pendientes de esa técnica de cómo pasar los dibujos sobre el foamy y realizar los cortes, pues los invitamos para que se conecten con nosotros a través de nuestro fanpage o también a través de nuestro canal para que puedan ver los anteriores videos. Bueno, ahora vamos a trabajar, ya cuando nosotros tenemos esta parte, vamos a irnos a un pincel ojalá de los más viejitos, esos pinceles que a veces se nos quedan en agua y se nos van dañando. Esos son ideales para esta técnica. ¿Qué hacemos? Voy a humedecer y vamos a aplicar poca cantidad, quitamos el exceso y vamos a empezar como a rayar. Entonces, haciendo la forma de por dónde va a ir el pelito. Me pregunto yo algo, profe. ¿Ese lo podemos hacer siempre, lo trabajamos así con un pincel o, por ejemplo, si tengo un cepillo de dientes en casa, lo puedo hacer? Bueno, preferiblemente con los pinceles, por lo que nos da la cerda, nos queda un poco más suelta. Para cuando nosotros vamos a trabajar de pronto los cepillos de dientes, este también es un utensilio que nosotros en manualidades nunca dejamos por ahí rodando. ¿Por qué? Porque es una de las técnicas que nosotros podemos trabajar incluso hasta la base del puntillismo. Entonces, en este caso no nos sirve el cepillo, pero sí podemos utilizar los pincelitos viejos, esos bien viejitos que quedan bien abiertos, son ideales para trabajar esta técnica. Bueno, ahora nosotros estamos trabajando en varias partes, vamos a trabajarlo varias veces. Mojamos, quitamos el exceso y vamos a empezar a bajarlo de la misma forma. ¿Siempre lo vamos a hacer en el mismo orden? En el mismo orden, o sea, nosotros vamos a mirar, digamos, ¿por qué te hablaba, digamos, de la parte de sombra? Porque ahorita cuando nosotros vayamos a trabajar los otros tonos, nosotros debemos empezar a aplicar. Entonces, en este caso, no es una técnica para nada difícil. Humedezco pincel, voy a trabajar otro poquito, quito el exceso. En este caso, quiero invitarte a ti, Jazz, para que empecemos y miremos cómo vamos a trabajar. Simplemente es como si tú estuvieras haciendo trazos ligeros, suaves. En este caso, hacia el lado, hacia donde esté, por ejemplo, mi figura. Exacto, donde tenemos las líneas guías, digamos, como marcamos los pelos, así mismo vamos a ir marcándolos nosotros. En este caso, por ejemplo, aquí. Sí. Entonces aquí bajaríamos y lo así, bajas, tienes que hacer trazos suave, muy suaves, suaves. Aquí. Y aquí lo puedo bajar para difuminar. Para dibujar, y siempre trata de bajar a las puntas. Aquí. Es importante, exacto, que bajemos siempre hasta las puntas. Entonces vamos a humedecer. Y en este caso, por ejemplo, profe, miren la diferencia de la técnica que estaba haciendo la profe Rosita a como yo lo estoy haciendo. Entonces, en este caso, para las personas que lo hacen por primera vez, yo lo hice así porque, bueno, mi mano es muy pesada, no tengo la técnica. ¿Qué pasa cuando nos queda así? ¿Cómo podemos arreglarlo? ¿Cómo podemos arreglarlo? Tomamos nuevamente nuestro pincel y vamos a empezar desde la parte de arriba, vamos a hacer mechas sueltas y empezamos a hacerle unión a las que tenemos. Igual, esta técnica es de trazo sobre trazo, entonces no vamos a preocuparnos porque en esta nos quedó de pronto fuerte aquí, no, nosotros simplemente vamos a seguir los trazos y en el momento que yo vaya a hacer combinación, voy a acentuar mucho más esta parte. Ahora,
No es una equivocación lo que hiciste aquí, Jazz, porque en esta parte nosotros teníamos la parte de sombra. Entonces, en este caso, vamos a trabajar, bueno, vamos a acabar de hacer aquí la parte naranja, vamos a hacer los trazos suaves, son trazos muy suaves, el pincel con una sola carga debe maquillar bastantes partes para que sea mucho más fácil el trabajo. Vuelvo, humedezco el pincel, retiro exceso, ahora voy a tomar un poquito de café, lo mismo, retiro y voy a empezar a hacer desde la punta, voy a empezar a hacer trazos completos hasta la parte de abajo. ¿Por qué desde la punta? Porque yo aquí hago más presión y voy soltando la carga abajo. Y mira que aquí empiezan a salir las mechas. Ok, sí, ya se ve diferente. Se ve diferente, exacto, acá, vamos entonces, desde la punta, bien desde el acá. borde y bajamos, siempre vamos bajando. Exacto. Y vas a bajar varias veces. ¿Sí ves la diferencia y la suavidad que va empezando a dar el trazo del pincel? Sí, el color también va y siempre es de acá. Y siempre desde ahí. Ok, hasta las puntas. Hasta las puntas. Ahí Bueno, volvemos a humedecer un poquito el aquí. pincel y vuelves a pasarlo. Acá. Ujú. Cuando la Bueno, pintura y- se nos va quitando, lo que vas a hacer, ahí empiezas a hacer un poquito más de presión al pincel. Aquí. Ahí, Entonces, dale un aquí. poquito más de fuerza y baja. mira, exacto, si ves las Sí, sí. líneas que empieza él a soltar, porque empieza a soltar ese poquito de líneas que nosotros vamos a necesitar en toda la parte del proyecto. Y de ahí vamos a hacer carga sobre carga, carga sobre carga, hasta el momento que lleguemos ya a la parte de luces. Bueno, hoy está bien chévere, además que es muy fácil, ¿no? Hay algo también que les podemos recomendar, por ejemplo, a todos nuestros televidentes, y es que, bueno, mientras le van tomando la práctica, pues lo pueden hacer, pueden ensayar en los pedazos de foamy que nos van quedando de otros proyectos. Ustedes lo toman y van ensayando también para que vayan soltando la mano. Que les pasa también, que era lo que estamos hablando ahorita, por ejemplo, que a qué le llamamos nosotros la mano pesada, y es que, o sea, no manejamos como La fuerza hacia un trazo. Exacto, entonces pueden ir ensayando en esos pedacitos de foamy que tienen en casa para que ya después puedan realizar bien nuestra técnica. Pero entonces ya se dieron cuenta que si pasa lo que me pasó, tiene arreglo, no estuvo tan mal. No estuvo, para nada estuvo mal. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Simplemente vamos a realizar trazo sobre trazo. Y siempre vamos a jugar con ese trazo sobre trazo, pincel húmedo. Miren la ventaja de trabajar un pincel que esté bastante desgastado, y empiezo a jugar con los dos colores. Entonces vuelvo al naranja, aplico un poco de naranja, humedezco, voy nuevamente al café y empiezo a realizar los pelos a donde yo necesite que me vayan quedando. Cuando nosotros tenemos ya la parte, ya como la base ya está saturada, vamos a empezar ahora a trabajar las luces. Cuando nosotros trabajamos luces, simplemente voy a trabajar el pincel totalmente en blanco. ¿Cómo trabajamos el pincel blanco? Vamos a tomar el acrílico, limpio pincel, quito muy bien el exceso, voy a trabajar blanco, descargo y empezamos, como la base está húmeda, vamos a empezar a peinar, haciendo fuerza al pincel y él va peinando. Va dando los visitos. Exacto, si ves cómo él va dando el tono. Y acá lo que nosotros vamos a utilizar es aquí una mano pesada es excelente porque tenemos que hacerle fuerza a la pieza para poder trabajar los visos. Humedecemos, pintura blanca y nos vamos siempre esto trabajándolo sobre húmedo. Cuando nosotros estamos trabajando los pelos para los muñecos en tercera dimensión, cuando vamos a hacer de pronto otro tipo de muñecos, esta técnica para maquillar los pelos es excelente, ya que nos da una forma muy bonita y nos va a evitar de pronto el costo de ponerle mechitas de trapero o lanas que incrementan los costos en los proyectos.
Bueno, eso hay algo muy importante también, profe, y es que nosotros en algunos programas hemos hablado con usted también, por ejemplo, para las personas que, bueno, hay unos que desean hacer esto ya de pronto como parte de decoración de su casa o para dar un obsequio, pero ¿qué pasa con aquellas personas que lo quieren tomar ya como empresa? Entonces, por ejemplo, yo quiero hacer por cantidad. Usted tiene una teoría muy chévere y me gustaría que se la recordáramos a los televidentes. Bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta, uno, si nosotros estamos haciendo un trabajo, nosotros tenemos que trabajarlos en serie. Importante siempre para los trabajos, cuando nosotros estamos trabajando ya para negocio, no podemos dedicarnos todo un día a sacar un solo muñeco. Si nosotros ya tenemos la guía, sacamos, vamos a hacer una docena, tengo 3 días para sacarla, entonces me dedico primero a cortar todas las piezas, a sombrear todo, a armar todo, y luego sí, ya cuando esté todo maquillado, todo listo, hacemos un solo ensamble. Y para el momento de cobrar, porque en eso el que sea un trabajo manual no quiere decir que no genere un costo, porque todo es un trabajo y nuestro tiempo y todo lo que nosotros gastamos para poder vender nuestro producto también tiene un costo. Entonces, nosotros hacemos una suma de todo lo que se nos fue en materiales. Un ejemplo, para hacer este muñeco se nos fueron 5.000 pesos en todos los materiales, en el foamy, en las pinturas, vamos a sumarle un poquito la energía, todo lo que nosotros vamos a necesitar, y esos 5.000 pesos los vamos a multiplicar por 3. ¿Por qué por 3? Porque la primera parte reponemos el material que invertí. La segunda parte, estoy generando mi sueldo, voy a tener mi ganancia, o sea, la parte de mi trabajo lo tengo que valorar. Y la tercera parte es la ganancia que me va a quedar a mí para poder generar ya mi empresa. Entonces, siempre multiplicado por 3. La primera, material; la segunda, pagamos nuestro trabajo; y la tercera es la ganancia que nos va a quedar a nosotros. Ustedes ya lo saben, bastante interesante y muy bonito también el proyecto que estamos realizando el día de hoy. Los invitamos para que nos vayamos a una corta pausa y ya regresamos con mucho más aquí en Arte en Casa. Regresamos y en este último segmento ya vamos con todo el montaje de nuestro proyecto, esperando que ustedes estén ahí muy conectados con nosotros. Ya terminamos aquí, profe, entonces le estamos dando luz. Ya le estamos dando las luces. Al cabello, a las mechas. Exacto, voy a dejarte a ti con las luces. Quiero que me colabores con las luces y yo voy haciendo el montaje de nuestro proyecto. De nuestro proyecto, entonces. Siempre las luces son trazos muy suaves. Aplicamos blanco, y aplicamos el blanco, exacto, siguiendo las líneas que nosotros ya tenemos como guías. Aquí, vean. Sí. Esto también es una manera de enseñarles a todos ustedes que si la presentadora puede, ustedes también. Bueno, ahora también tenemos que ver una cosa, y es que los trabajos que nosotros hagamos para las personas que tienen la mano pesada, al trabajar continuamente estas cosas, empezamos a trabajar esa motricidad fina y vamos a trabajar rasgos mucho más suaves. Ahora, para cuando tenemos a los niños, para los niños este es un trabajo excelente para poder hacer con ellos. Entonces, todos los que están allá en casita viéndonos, entonces pongamos también a nuestros niños con estos pincelitos viejos a que nos ayuden a pintar los pelos y se van a dar cuenta que nos van a quedar en una técnica muy bonita, diferente, y eso va a hacer que nuestros proyectos también tengan esa participación de, en vez de que los niños estén de pronto ahorita con la tecnología, no hacen más sino prendidos a sus celulares y eso, no, involucrémoslos un poquito a lo que nosotros estamos haciendo. Porque ese tipo de cosas es muy bonito, es cierto, profe, porque se busca, bueno, compartir arte en casa, ya saben, esta es su familia, ustedes son nuestra familia, pues se busca que podamos compartir y que aprendamos estos proyectos entre todos. Entonces, bueno, aquí estoy, ¿cómo voy con mis mechas? Sí, ¿así? Perfecto. ¿Bien? Bueno, aquí pasó algo que yo quiero hacer una pregunta, por ejemplo. Yo sé que aquí están. Entonces, por ejemplo, aquí me quedó súper cargado esta parte, quedó muy cargado acá, quedó muy cargado acá. Ok, entonces, en ese caso, ¿qué hacemos? Tomamos el pincel lateral, ya no plano, sino lateral, y vamos a ayudarle como a hacer unas líneas. Como si fuéramos a borrar un poquito. Como a hacer una diferencia entre líneas. Entonces, simplemente con el borde
estoy acentuando como si fueran unas mechitas que salen más. Como si se viera un poquito desordenado el pelo. Exacto, como que están acentuadas más en un lado. Así como estoy yo hoy, desordenada el pelo. Y así nos va a dar un poco más de volumen nuestros pelitos. Cuando ya lo tenemos de esta forma, simplemente aplicamos el pegante ya a la pieza, ubicamos donde lo vamos a poner y hacemos presión. El pegante que estamos utilizando aquí es... En este caso estamos trabajando pegante de doble contacto. O sea, la solución de caucho, recuerde que la solución de caucho, si nosotros no la aplicamos en las dos bases, aplicamos abundante en una sola base, hacemos presión y vamos a hacer presión hasta que él seque. Y de esta manera nosotros hacemos la niña y el niño para los anunciadores de nuestro... Espérate, porque aquí abajo no está. Le falta un poquito. Bueno, estos son nuestros anunciadores. Ustedes lo pueden utilizar, ya lo dijo nuestra profe en el primer bloque, lo pueden, por ejemplo, para hacer la marcación de los baños en los jardines, para decorar los cuartos de los niños. Hay algo también, profe, rápidamente quiero que recordemos para que puedan ver una diferencia, y es que, por ejemplo, este lo trabajamos en termoformas, que ya es una técnica que ustedes algunos han visto aquí en el programa, y esta la pusimos lisita. Totalmente en plano. Pero si se dan cuenta, el hecho de trabajar nosotros este tipo de sombras hace que el proyecto pareciese que tuviera volumen. Que se viera así, se ve un poco como de relieve. Bueno, es un proyecto muy bonito, además que es muy fácil de realizar, profe. Les recordamos entonces, pues para que ustedes... esta técnica también de la pintura de los ojitos, también ya la hemos trabajado acá en el programa. Y básicamente lo que hay es técnica de difuminados, que es también lo que ustedes ya han visto. Nuestro foamy, el que tenemos aquí de base, este ya viene estampado, o también si ustedes quieren, si de pronto no lo consiguen estampado, pues ustedes mismos lo pueden trabajarlo decorar con stencil o con simplemente punticos, con esos sellitos, con todo eso nos podemos ayudar para poder trabajarlo. Esta misma técnica que está aquí en el niño que realizamos fue esta, ¿verdad, profesor? Exactamente la misma, está un poco más oscuro. Aquí utilizamos más los cafés y acá trabajamos más el naranja. Bueno, entonces ahí está. Ustedes pues invitadísimos para que realicen este tipo de proyectos en sus hogares. Profe Rosita, muchísimas gracias por haber venido el día de hoy. Muchísimas gracias. Muy bonito, rápido, y lo podemos realizar todos ustedes. No se les olvide conectarse con todos nosotros. Nos encontramos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Arte en Casa, le dan clic en me gusta, pueden subir sus fotografías viendo el programa o las fotografías de las manualidades que ustedes estén realizando en casa, las comparten con todos nosotros y dejan sus comentarios de qué más les gustaría ver aquí en el programa. Un saludo muy especial a toda la gente que nos ve en Venezuela, que nos ve en Nicaragua, en Ecuador, también nos ven en Cali, en Jumbo. Entonces, conectadísimos para que sigan ahí, para que envíen todas sus sugerencias, ahí nosotros les estamos respondiendo. Ya saben que si tienen alguna duda o alguna pregunta de lo que realizamos el día de hoy, también aparecen todos los datos de contacto de nuestra tallerista invitada el día de hoy, que es la profe Rosita, y ustedes la pueden estar ahí contactando a ella y ella va a estar respondiendo todas sus preguntas. Para nosotros realmente fue un placer haberlos acompañado el día de hoy. Yo los dejo y nos vemos en un próximo Arte en Casa.